en cuestión es la siguiente. Acá pueden ver la separata. En primer lugar, lo que yo suelo hacer en mis clases es ver cuál es la estructura de la separata. Miren, chicos, todo saber, todo conocimiento, no es una serie de memorizaciones, chicos. Quiero que esto quede claro. Estudiar no es, no sé, agarrar un libro, leerlo unas 500 veces y luego repetir todo el pie de la letra. No. Estudiar es encontrar una serie de ideas principales, una serie de puntos esenciales que nos permitan, pues, encontrar una estructura en las cosas que nosotros estamos leyendo. Entonces, si queremos estudiar, si queremos aprender, lo primero que tenemos que hacer es, pues, ver cómo es la estructura de lo que vamos a estudiar. Así que, pues, si el día de hoy vamos a hacer una introducción a la psicología, la estructura para presentarla será la siguiente. Primero, definiremos qué cosa es la psicología, cuál es su origen, en base a qué ciencias ha surgido, cuáles fueron sus antecedentes, algo de su historia, cuál es su importancia. Y luego vamos a ver por qué la psicología es ciencia y cuál es la finalidad de la psicología. Ahora, la psicología como ciencia que es una serie de conocimientos estructurados. Pero digamos, la psicología no se limita solo a los libros, no se limita solo a las investigaciones. Todo conocimiento se hace, se cultiva, no solo por el hecho de saber, sino también para aplicar. Aplicar en pro a un bien, para resolver una finalidad, para responder pues a una serie de necesidades urgentes en nuestra sociedad. Ahorita la cuarentena, debido a tantos casos de estrés, intentos de suicidio, etcétera, etcétera, ha hecho que se haya visibilizado mucho el problema de la salud mental. Antes hablar de la salud mental era incluso algo ridículo, era algo accesorio. Sin embargo, ahora se ha podido rescatar por fin la gran importancia que tiene la salud mental, la educación psicológica y pues todo eso. Entonces, vamos a ver que la psicología, tanto como tiene un aspecto teórico, un aspecto meramente científico, también va a tener un aspecto práctico. Y vamos a ver acá, pues, cuáles son los aportes de la psicología, tanto en lo que refiere a la teoría como en lo que refiere también a la práctica. Luego vamos a ver qué cosa es lo que estudia la psicología. Miren, chicos, toda ciencia siempre va a tener un objeto de estudio. Toda ciencia se define en función a su objeto de estudio, como por ejemplo, ¿qué es la biología? La biología es la ciencia que estudia la vida. Ya, entonces, ¿qué cosa es la psicología? Será una ciencia social que tiene por objeto de estudio a la conducta. Bien, entonces, ¿qué cosa es la conducta? Definiremos pues qué cosa es la conducta y veremos también un poquito más profundo qué cosas son los procesos mentales. Porque hay algunos materiales que dicen que la psicología estudia la conducta, otros que dicen que la psicología estudia los procesos mentales, y algunos dicen que es uno, algunos dicen que es otro, cuando en realidad son los dos al mismo tiempo, ¿sí? No hay que diferenciarlos. Vamos a ver cuál es la diferencia que hay entre uno y otro, y vamos a ver también cuál es la codependencia, la mutua relación que existe entre lo que es conducta y entre lo que es procesos mentales. Bien, y luego, por, por último, vemos cuál es la relación que tiene la psicología con otros procesos mentales. Bien, chicos, entonces, quiero preguntarles hasta acá si se me logra escuchar bien, si me logra ver bien, ¿todo ok? Sí, profe. Ah, ya. Chicos, ante el menor inconveniente, por favor, háganmelo saber. Bien, luego, después de ver cuál es la relación de la psicología con otros terrenos del saber, pondremos en aplicación estos conocimientos en unas 18, 19 preguntas. Son 19 preguntas que van a servir para poner en práctica, en aplicación, lo que nosotros hemos aprendido en clase. Y por último, hay una serie de recomendaciones para que vean que estos temas no son ajenos a la realidad inmediata, a nuestro día a día, y yo les estoy dando. Acá hay unos
3 videos de YouTube recomendables que pueden servir de complemento para lo que yo les voy a transmitir el día de hoy, chicos. Miren, antes, no sé, siglo quinto, cuarto antes de Cristo, no existían los libros, existían pergaminos que eran muy difíciles de hacer porque la escritura era a mano. No existía algo así como el internet, existía la educación con todas sus dificultades que está tan a la mano de nosotros el día de hoy. Claro que es difícil mantenerse, especialmente en nuestra época pagar. Sin embargo, con todas sus dificultades, nuestra época es la época que permite, que tiene mejor materia prima, que mejor permite los estudios. Y sin embargo, si se dan cuenta, en esta época es donde la gente menos estudia, donde la gente menos investiga, y al mismo tiempo donde la gente menos valora a los investigadores, menos valora a los científicos. Recién ahora, en la forma en cómo nos ha jodido la pandemia, es como se ha podido ver la gran importancia que tienen los científicos. Entonces, chicos, acá hay unos videitos de YouTube que les estoy recomendando también para que se relajen, porque no todo es estudiar, créanme. El estudio no es una actividad sacrificada, no, 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 no. Es algo que debes hacerlo muy naturalmente y tienes que darte también tus tiempos para poder estar con los tuyos, para poder ver películas, jugar videojuegos, jugar pelota siempre con sus precauciones. Así que te dejo unas 3 películas y hasta un par de videojuegos que tienen que ver con los temas que vamos a tratar el día de hoy. Unas películas como son El Club de la Pelea, El Silencio de los Inocentes y Amnesia, y unos videojuegos como Outlast y Soma, que tienen que ver con los temas que vamos a tratar el día de hoy. Bien, chicos, entonces volvemos al principio y vamos a definir entonces qué cosa es la psicología. Bien, chicos, toda palabra siempre va a surgir de otras, ¿sí? De otras que se van a utilizar en idiomas antiguos, en idiomas pasados. Como por ejemplo, nuestro idioma, el castellano, no es que haya surgido espontáneamente. No, no, no. El idioma castellano se remite a unos idiomas anteriores, sea el árabe, sea el griego, sea el latín y tantas otras lenguas que se han ido perdiendo por ahí en el camino de la historia. Entonces, chicos, la palabra psicología en castellano, ¿a qué palabras de otros idiomas se va a deber? Pues bien, se va a deber a 2 palabritas en griego, ¿de acuerdo? Y estas palabritas van a ser sige y logos. Esta palabrita sige significa alma, mente, conciencia, actividad mental. Y logos significa estudio, tratado, investigación, lo que modernamente podría llamarse ciencia. Entonces, etimológicamente hablando, la psicología va a ser la ciencia que tiene por objeto de estudio al alma, a la conciencia. La ciencia que estudia al alma. Sin embargo, chicos, estamos nosotros en el siglo XXI y digamos como que las creencias de tipo metafísico, de tipo religioso, han quedado en el terreno de lo privado, han quedado en el terreno de lo personal. De a poco se va separando lo religioso, lo místico, de lo político, lo social y principalmente de lo científico. Claro, antiguamente grandes científicos fueron grandes religiosos. Sin embargo, los conocimientos avanzan y pues no es que sean contradictorios, pero los zapateros en sus zapatos, como se suele decir. Hay conocimientos muy específicos que competen a la ciencia, hay conocimientos muy específicos que competen a la religión. Así que lo que antes era, por decirlo así, terreno de la religión, ahora la ciencia ya no lo trata. Si es que antes la ciencia podía ocuparse del alma, ahora la ciencia ya no puede ocuparse del alma, porque la ciencia descubre otras cosas. La ciencia descubre el cerebro, la ciencia descubre el mundo del inconsciente, descubre la inteligencia y un montón de cosas más. Aparte, la ciencia trabaja con un principio, que es el principio de evidencia. Un principio en el cual, pues, yo puedo palpar un objeto y puedo comprobar su existencia. Como por ejemplo, yo acabo de sostener un libro, acabo de sostener una taza, bueno, de café.
Y pues puedo comprobar la existencia del libro, la taza, el café. ¿Por qué? Porque los puedo leer, sentir, ver. Ya, pero ¿qué cosa es lo que pasa con el alma? Uno no puede tener en sus manos el alma. Para empezar, el alma no es una entidad física. O sea, no es como el libro que puedo afirmar inmediatamente su existencia. Entonces, el alma es un objeto problemático y elaborar un discurso científico alrededor del alma es pues algo contradictorio. Pues. Es como que una persona te esté mostrando diferentes objetos atrás tuyo y tú pues estés tratando de decir cómo son esos objetos. Y tú no puedes ver a la persona. ¿Por qué? Porque estás volteada. Entonces, la psicología, chicos, surgió ante la necesidad de, digamos, hacer un conocimiento mucho más específico, un conocimiento mucho más profundo respecto a lo que es la persona. Y se separó de sus orígenes, que eran la filosofía, que trataba pues sobre el alma, las cuestiones metafísicas, las cuestiones espirituales, y de la fisiología. Ya, ¿qué cosa es la fisiología? La fisiología es una ciencia que estudia las relaciones entre los órganos y cuáles son sus funciones, sus relaciones entre sí. Entonces, ¿tú puedes explicar cómo se comporta una persona explicando solo cómo funciona el cerebro? No, no se puede. Tú puedes explicar, no sé, la conducta sexual de un individuo en base a únicamente cómo funcionan sus hormonas. No, no se puede. La conducta del ser humano, toda esa profundidad, todo eso que es el ser humano, no puede explicarse entonces ni con el alma, ni tampoco recurriendo solamente al cuerpo. Hay algo más. Entonces, ni como la filosofía, ni como la fisiología pueden explicar por completo al ser humano, hay la necesidad de crear una nueva ciencia. Y esta nueva ciencia es pues la psicología. Ya. ¿Y cuál va a ser este origen de la psicología, pero digamos científica? Pues bien, el origen de la psicología científica se va a dar precisamente en 1789, ¿de acuerdo? No, en 1879, se me disculpará, en Alemania, en la Universidad de Leipzig, se escribe Leipzig, pero se pronuncia Leipzig, a través de las investigaciones de un señor llamado Wilhelm Wundt. Un señor que montó el primer laboratorio experimental, el primer laboratorio de estudio directo de la conducta. Ya. ¿Esto significa que antes no había psicología? Claro, había psicología, pero no era una psicología científica, ¿sí? Era una psicología precientífica. ¿Eso significa que es poco importante? No, para nada. Es una psicología igualmente muy importante. Entonces, vamos a tener una psicología precientífica y una psicología científica. Y la psicología científica se diferenciará de la precientífica con el año 1879, que es cuando la psicología se va a transformar en una ciencia. Ya, y antes, ¿cuándo va a surgir la psicología precientífica? La psicología precientífica va a surgir precisamente en el siglo IV antes de Cristo, con las investigaciones de Aristóteles, ¿sí? Aristóteles, un filósofo griego sumamente importante, padre de muchas ciencias, de muchos terrenos del saber. Entonces él hizo un libro llamado Acerca del alma, en donde investigaba qué cosa es el alma, en el caso de no solamente los seres humanos, sino también los animales. En griego sería psigelogos, acerca del alma, psigelogos. En latín, de ánima. Y ya, pues, en base a eso salió la palabra psicología. Entonces, ¿cuándo inicia la psicología precientífica? Cuando Aristóteles escribe su libro sobre el alma, de ánima o psicología. Como el libro es muy importante, muy, pero muy importante, se lo conoce con esos tres nombres. ¿Sí? Es como decir Biblia, Sagradas Escrituras, es igualito. Aristóteles es muy, pero muy importante, es el padre de todo. Ahora, ¿cuándo surge la psicología científica? Ya en 1879, con el laboratorio que monta ahí Wilhelm Wundt en la Universidad de Alemania,
la Universidad de Leipzig. Bien, chicos, entonces estos son algunos conocimientos pues, preliminares sobre la psicología. Ahora veamos cuál es la definición. Pues bien, ya habíamos dicho que es una ciencia que tiene por objeto de estudio al alma, etimológicamente hablando, pero ya les dije que tratar del alma es muy complicado en esta época. No es algo que pues pueda abordarse científicamente, es algo que le compete a la religión, es decir, a la fe personal, ojo con esto, personal de cada persona. En materia de religión, con las personas no se van a poner muy de acuerdo, que digamos. Y lo que busca la ciencia es conocimientos comunes, así que por eso ciencia y religión se excluyen. Bien, entonces, ¿qué cosa será la psicología científica y contemporáneamente hablando? Bien, acá tenemos una definición. La definición es bastante simple y dice, ciencia social que se encarga de estudiar, es decir, que tiene por objeto de estudio a la conducta de los organismos vivos, es decir, el hombre y los animales, en relación con el medio que los rodea. Muy bien, sin embargo, en un sentido más específico, podríamos decir que la psicología estudia no solo la conducta, sino a los procesos mentales. Es decir, si nosotros hacemos una fusión de ambas definiciones, la mejor definición que puede darse de la psicología es ciencia social que tiene por objeto de estudio a la conducta a través ¿de qué? De un estudio de los procesos mentales. O también se puede decir al revés, ciencia social que tiene por objeto de estudio a los procesos mentales a través de su manifestación externa, que es la conducta. Y pues ninguno va a ser excluyente, ¿de acuerdo? No es que procesos mentales y conducta se excluyan, se repelan como agua y aceite, como los polos opuestos de un imán. No, 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 no. Van a ser complementarias, solo que van a ser distintas capas de una misma cosa. Como por ejemplo, tú eres una persona y tú te comportas de una forma. Yo veo cómo te comportas, yo veo tu conducta. Ya, pero yo no puedo ver tus procesos mentales. Si tú te pones a pensar, no sé, en cualquier cosa, yo no voy a saber en qué estás pensando. Sin embargo, yo me puedo hacer cierta idea de lo que sucede en tu cabeza, es decir, me puedo hacer cierta idea de tus procesos mentales a través de mi observación, a través de mis estudios que yo haría sobre ti. Entonces, la psicología estudia la conducta para determinar los procesos mentales, o más precisamente, la psicología estudia la conducta por medio de su mostrarse exterior, por medio de su manifestación externa, que es la conducta. Muy bien, chicos, acá cuando hablamos de ciencia social, vale recordar esto, estamos hablando de una ciencia que tiene por objeto de estudio al ser humano, ¿sí? Recuerden que la ciencia es un conocimiento estructurado, que tiene un objeto de estudio bien determinado, que tiene pues una finalidad determinada, unos métodos determinados. La ciencia siempre va a tener todo determinado, siempre tiene que ser ordenada. Lo que no es ordenado no es ciencia. Lo que no está sistematizado no es ciencia. Ya, pues entonces bajo este mismo principio las ciencias se van a dividir en bastantes tipos. Vamos a tener ciencias formales, como por ejemplo la matemática, la lógica, ciencias naturales, que van a tratar sobre la naturaleza, y por último ciencias sociales o humanas, que van a tratar de todo aquello que tiene que ver con el ser humano, como por ejemplo la economía, la antropología, la sociología, la historia, la geografía, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, la psicología va a estar acá en este tercer grupo de ciencias que va a ser el de las ciencias sociales, ¿sí? Sin embargo, más que encontrarse ahí encasillada en este grupo de las ciencias sociales, la psicología va a recurrir a los conocimientos de muchos otros campos del saber, ¿sí? Y de hecho la psicología se va a nutrir mucho de tanto las ciencias formales como las ciencias naturales. A ver, ¿cómo tú vas a tratar de entender la mente del ser humano renunciando a los conocimientos de la neurología, por ejemplo? Si tú quieres conocer al ser humano, lo que refiere a psicología, debes estudiar el sistema nervioso.
Ya, pues esto es campo de las ciencias naturales. ¿Y eso significa que la psicología va a renunciar a eso? Para nada. Entonces, la psicología va a ser una ciencia social, pero no por eso va a renunciar a los conocimientos de otras ciencias, ¿sí? Mucha atención con esto. Bien, ahora la psicología es pues científica, acá está justo lo que les decía, porque sigue un método determinado, realiza conocimientos que se organizan, que tienen una estructura entre sí. Y ya, van a haber diferentes métodos en psicología, ¿sí? Esto es algo que vamos a tratar en una posterior clase. De por momento te puedo decir que pues hay un método experimental. No sé si tú has visto, por ejemplo, estos famosos experimentos sociales de YouTube, pues, TikTok, tienen su billetera o hacen que secuestrar a una mujer o un niño para ver cómo la gente reacciona. Ya, ese es el método experimental, ver qué cosa sucede simulando una situación. También tienes otros métodos, como por ejemplo el método observacional, en donde en base a mi observación de mí hacia ti, yo empiezo a estudiarte. Método introspectivo, que es cuando la persona, el propio psicólogo, el propio investigador empieza a investigarse a sí mismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Van a haber métodos muy interesantes. Y cada uno de estos métodos va a servir para una problemática determinada, ¿sí? Bien, ¿qué cosa hace entonces la psicología ciencia? Acá lo tenemos bien determinado, bien especificado. Descubrir las leyes que rigen la actividad psíquica. En la naturaleza, y nosotros como parte de ella, todo actúa por medio de leyes, es decir, por medio de constantes, por medio de regularidades, como por ejemplo la gravedad, caen las cosas bajo una serie de principios que se pueden explicar matemáticamente. Y estos principios siempre van a ser los mismos. Son regularidades. Igualmente, hay una serie de constancias, hay una serie de cosas que se van a repetir en nosotros. Y eso se puede describir, eso se puede conocer por medio de leyes. ¿Qué es lo que hace la psicología? Trata de identificar estas leyes que le van a dar forma, que le van a dar su sentido de ser, ¿a qué? Al comportamiento, al pensamiento, a todo lo que somos nosotros en general. ¿Bajo qué principios se explica la conducta humana? Esa es la gran pregunta de la psicología. Bien, chicos, entonces, se trata de identificar leyes. Ya, pero ¿se hace para qué? ¿Para llenar solamente papel? ¿Para llenar solamente libros? No. Se hace para, como les decía, satisfacer necesidades de la vida práctica. Entonces, vamos a tener que la psicología va a realizar aportes, tanto desde el ámbito teórico, o sea, lo que es lo académico, lo científico, el mero saber, conocer la mente humana. Y también vamos a tener el ámbito práctico, el ámbito profesional, el ámbito social, que es cuando vamos a agarrar todos los conocimientos obtenidos en la teoría y vamos a tratar de aplicarlos para bien en la sociedad. Como les decía, la pandemia ha visibilizado bastante la problemática de la salud mental. Bien, chicos, entonces, acá hay que prestar atención a ciertos verbos, ¿sí? Vamos a ver los aportes de la psicología científica. ¿Qué cosa permite la psicología como aporte académico? Como yo les dije, nada más saber por el mero saber. Conocerse uno mismo, conocer a los demás. Incrementar, perfeccionar los conocimientos. ¿De qué? De la conducta humana. Pero ojo, que estamos hablando solamente de los conocimientos, ¿sí? No estamos hablando de una intervención sobre la realidad. Hablamos de conocer por el simple hecho de conocer. Acá podemos incluso resaltarlo. Vamos a ponerlo, a ver, con este color, resalta un poquito. Bien, ahora, estos verbos de acá no van a ser exclusivos de la psicología, ¿sí? También van a ser compartidos por otras ciencias. ¿Qué cosa es lo que hace la ciencia? Pues bien, acá está bien especificado. Describe, analiza y explica. ¿Qué cosa describe, analiza y explica? Los procesos mentales, su manifestación externa, la conducta.
Es algo bastante simple, chicos. Como pueden ver, todo está perfectamente concatenado, como debe ser. Entonces, al igual que la psicología, como les decía, toda ciencia va a describir, analizar, va a explicar. Ya, entonces, ¿qué cosa es describir? ¿Qué cosa es analizar? ¿Qué cosa es explicar? Y ojo, que estrictamente hay que usar esos verbos, ¿sí? No otros. Ojo. Ya, describir significa decir cuáles son las características de una cosa, tal como se nos presenta, en el momento mismo en el que se nos presenta. Como por ejemplo, el día de hoy yo me he afeitado. Mi barba estaba en realidad tupida, parecía una selva. Entonces, cuando me ven, en el caso de que alguno de ustedes me haya visto en anterioridad, a buena hora que coincido con chicos con los que he estado trabajando antes, ellos me van a ver pues con mi barba amplia y todo. Y lo primero que van a notar de mí cuando me ven es que ahora estoy afeitado. Y de hecho parezco otra persona, hasta yo me siento sorprendido. Entonces, chicos, ¿cómo estoy yo? Estoy afeitado. Tengo lentes. Mi cabello está mucho más largo, me lo recorté. Tengo un polo de color negro, un polo encamisado, claro, más o menos formal. Atrás hay unos archivadores, un reloj, unos libros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy diciendo cuáles son las características mías de mi entorno, tal como se me presentan en este mismo momento, tal como las puedo ver superficialmente. Eso es la descripción, ojo. Si yo, en cambio, empiezo a decir, mi mamá se llamó tal, mi papá se llamó tal, yo estudié esto y hago esto y lo otro porque tal, yo ya no estoy describiendo, estoy explicando. Ahorita vamos a diferenciar lo que es describir y explicarse. De por momento, describir es solamente decir las características puntuales de una cosa, tal como se nos presenta. Bien, ahora, ¿qué cosa es analizar? Ya, analizar es agarrar un objeto y descomponerlo en sus partes más pequeñas para poder entenderlo. Como por ejemplo, tenemos la sangre de una persona y lo que se hace es licuarla, batirla, cosa que nos quedamos solamente con una pequeña molécula de sangre y esta molécula de sangre pues la analizamos, la estudiamos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos analizando la sangre. Como por ejemplo, tú quieres analizar el problema de la pobreza en el distrito de Ventanilla, de Lima Norte. Ya pues, ¿qué es lo que haces? Lo que haces es diferenciar el problema en bastantes puntos. Es como agarrar una torta y cortarla en tajadas. Una pizza también podría utilizarse en la metáfora. Si tú estudias el problema de frente, no lo vas a poder entender. Igualmente, si es que tú te pones a estudiar todo esto y no lo partes por partes, valga la redundancia, si no encuentras un orden lógico entre una parte y otra, pues de nada sirve, estás perdiendo el tiempo. Entonces, chicos, el análisis va a ser algo propio de la actividad del psicólogo. ¿Análisis de qué? De la conducta. Ya, complementario al análisis tendremos la síntesis. Y análisis y síntesis van a ser dos procesos opuestos, pero también complementarios. En el análisis yo descompongo una cosa en bastantes cosas para poder entenderlo mejor. En cambio, ¿qué cosa sería la síntesis? Sería encontrar lo principal, lo más esencial de una idea, de un problema, de una cosa. Como por ejemplo, ¿cuál es la síntesis de la clase? Dos, tres ideas importantes de lo dicho y ya está. Ya, ahora, ¿qué cosa es explicar? Bueno, no quiero ponerte triste, pero piensa en esta palabrita, ex. Ex. ¿Qué significa ex? Anterioridad. Lo que estuvo detrás, ¿verdad? Entonces, explicar es hablar de las causas anteriores de una cosa. Que nos digan por qué una cosa es como es. Como por ejemplo, una cosa es decir, el profesor Fernando tiene lentes, ya no tiene barba, se ha afeitado. Y otra cosa es decir, el profesor Fernando da clases porque le gusta compartir conocimientos, al mismo tiempo aprender, etcétera, etcétera, tal como se hizo en un principio.
Acá ya no se está describiendo, sino se está explicando, yendo a las causas que explican por qué yo soy como soy. Entonces, chicos, ojo con esta diferencia entre describir y explicar, ¿sí? Como por ejemplo, si es que yo digo, las abejas eh, tienen tal forma en su cuerpo, yo estoy describiendo. Pero si yo digo, las abejas mueren porque su aguijón se hunde en la piel de su víctima, ahí yo ya estoy explicando. La explicación siempre tiene esto, el por qué, en razón de, a consecuencia de. La explicación siempre es una, valga la redundancia, explicación de las causas, ¿sí? Siempre se utiliza el por qué. Ahora, todo esto es lo que tiene que ver con lo teórico, ¿sí? Ahora veamos lo práctico, lo profesional, donde, como les decía, de lo teórico transicionamos hacia lo práctico. ¿Qué cosa va a hacer la psicología con la conducta? Bien, va a controlarla, va a modificarla y va a predecir. Como por ejemplo, eh, yo recuerdo en el año 2016-2017 fumaba muchísimo, muchísimo. El tabaco estaba más barato. No sé ahora cómo puedo estar hablando con correcta normalidad. Bien, entonces, tienes una persona con tabaquismo, ¿sí? Entonces, controlar. Tú tienes a un psicólogo que trata de controlar a esta persona fumadora. Si antes te fumabas 2 cajetillas diarias, ahora fúmate solo una, luego la mitad, luego fúmate solo 3, 4 cigarritos. Eso es controlar. Hacer que algo que estaba muy crecido, pues, baje de a poquitos. Ya, y ahora, ¿qué cosa es modificar? Ya, modificar ya no es bajar de grado. Modificar es poner una nueva conducta o retirar una conducta. Si es que antes tenías a un fumón, pues ahora que deje de fumar. Ahora, ¿qué cosa es predecir? Bien, el prefijo pre explica todo. Pre significa anterioridad. Predecir es decir qué cosa va a pasar antes que ocurra. Como por ejemplo, un niño predijo que el mundo va a acabarse en 5 días. Igualmente, un psicólogo dice, este sujeto, yo predigo que tiene un 60% de probabilidad de volver a ser un fumador compulsivo de nuevo. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy adelantando un dato. Bien, entonces, esto es lo que va a hacer la psicología en lo que refiere a lo profesional. Bien. Ahora, habíamos dicho que la psicología se dice estudia tanto a la conducta como a los procesos mentales. Bien, en algunos materiales te va a salir la conducta, en otros te va a salir los procesos mentales. Bien, ahora, ¿cuál es correcto? Los dos son correctos, y hay que encontrar una forma de mezclarlos, ¿sí? Como yo te estaba diciendo, la psicología es una ciencia social que estudia a la conducta, no, a los procesos mentales por medio de la conducta. Y ahora, ¿por qué por medio de la conducta? Porque mira, porque la conducta es algo visible, en cambio los procesos mentales no lo son. Entonces, si estoy estudiando la conducta, estoy estudiando igual a los procesos mentales. E igualmente, si estudio los procesos mentales, inevitablemente también estoy estudiando la conducta. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué cosa va a ser la conducta? Bien, la conducta es todo lo que hacemos, ¿sí? Que queramos o no queramos, lo deseemos, todo lo deseemos, nos demos cuenta o no nos damos cuenta de lo que hacemos. Igualmente, la conducta va a ser todo lo que nosotros hacemos, ¿sí? Si es que yo, por ejemplo, ahorita estoy hablando con una cierta tonalidad, y por ejemplo, lo que explico sin darme cuenta, agarro mi mano y empiezo a rascarme atrás de la cabeza, a pesar que el día de hoy me bañaba muy bien, por cierto. Me rasco y no me doy cuenta que me estoy rascando, pero aún así lo hago. Aunque no me dé cuenta que lo hago, igualmente eso es conducta. Conducta entonces será todo lo que hacemos. Y va a haber muchas clasificaciones de la conducta, ¿sí?
Pero bueno, acá tenemos unas cuantas, como por ejemplo conducta motora, conducta aprendida, conducta verbal, conducta no verbal, conducta muscular, conducta glandular. Bien, ¿cómo se explica eso? Es algo bastante simple, chicos. Cuando decimos conducta motora, estamos hablando de una conducta que tiene que ver con el movimiento. Cuando hablamos de una conducta aprendida, hablamos de una conducta que tiene que ver con el aprendizaje. Como por ejemplo, una cosa es el latido de tu corazón, que no lo aprendes, es algo que nace contigo. Y otra cosa es tocar la guitarra, eso es algo que uno aprende. Ahora, la conducta verbal es la conducta que tiene que ver con las palabras. La conducta no verbal, obviamente, la que no tiene que ver con las palabras. Ya. Ahora, la conducta muscular tiene que ver con los músculos, la fuerza, el movimiento. Ya, en cambio, la conducta glandular es la que tiene que ver con las glándulas del cuerpo, que producen ciertas hormonas, ciertas sustancias que cambian la conducta. Como por ejemplo, algo relativo a los músculos sería levantar algo. En cambio, algo relativo a las hormonas sería cuando hay excitación sexual, por ejemplo, o cuando hay rabia, cuando hay furia. Esto se debe a que a las diversas glándulas del cuerpo, tema que por cierto vamos a estudiar un poquito más adelante. Ya. Entonces, ya quedó claro lo que es la conducta, chicos. Como pueden ver, es un concepto universal. Todo lo que hacemos de frente. Ya. Ahora, ¿qué cosas son los procesos mentales? Bien, todo lo que tú haces tiene un origen, ¿sí? ¿Cuál es el órgano principal del cuerpo, el órgano directriz? Pues bien, es el cerebro. El cerebro, en conjunto con otros organitos, realiza una serie de procesos que tú puedes identificar o no, te puedes dar cuenta de ellos o no. Pero igual, todo lo que haces, todo lo que eres, radica aquí en tu cerebro. Claro que abriendo tu cerebro no vamos a ver quién eres tú, no vamos a encontrar todas las respuestas a tu vida, pero si queremos encontrar una base, un punto, un centro en donde se puede explicar al ser humano, ese es su cerebro. Bien, entonces en el cerebro hay una serie de procesos químicos, mentales, conscientes, inconscientes, en general un montón de procesos que van a recibir el nombre de procesos mentales, ¿sí? Proceso mental será todo lo que va a ocurrir en tu cabeza. ¿Y cómo se van a dividir los procesos mentales? Pues bien, los procesos mentales, recuerden que estudia la psicología, se van a dividir en tres. Vamos a tener procesos cognitivos y vamos a tener procesos dinámicos, que a su vez se van a dividir en volitivos y en afectivos. La estructura de nuestro curso, chicos, es esta. La psicología estudia los procesos mentales. Entonces, primero vamos a estudiar los procesos cognitivos y luego vamos a estudiar los procesos dinámicos. Me explico. Cuando hablamos de los procesos cognitivos, estamos hablando de todo aquello que tiene que ver con la cognición. De ahí, ¿qué cosa es la cognición? Bien, es el saber cómo es tu mundo, las cosas que te rodean, ¿sí? Como por ejemplo, yo sé que acá hay un libro, que al costado mío hay una laptop, que este es un teclado inalámbrico. ¿Yo por qué lo sé? Porque sé lo mismo. Porque sé quién soy yo, dónde estoy parado, con quién estoy compartiendo clase. Bien, gracias a los procesos cognitivos. ¿Cuáles son? La percepción, la memoria, la inteligencia, la imaginación, el aprendizaje, el pensamiento, el lenguaje. Todo eso lo vamos a estudiar en las sucesivas clases. Una clase para la percepción, otra para la memoria, otra para la inteligencia. Va a estar todo muy interesante, así que no te lo pierdas. Luego entraremos a algo un poquito más interesante, ¿sí? Lo primero siempre es necesario, lo formal, pero esta segunda parte es un poquito más interesante siempre, en donde vamos a ver algunos procesos dinámicos, sean volitivos o afectivos. Ya, ¿y qué cosas son los procesos afectivos? Bien, los procesos afectivos son los procesos que son reacción de un afecto exterior. ¿Qué significa esto? Pues bien, todo lo que tú sientes a consecuencia de algo que suceda fuera de ti.
Como por ejemplo acá tendremos a los sentimientos, a las emociones, a los traumas. Los sentimientos, las emociones, los traumas ocurren en función a algo que está afuera, ¿no? Ya. ¿Y qué cosa van a hacer los procesos volitivos? Bien, los procesos volitivos ya no van desde afuera hacia adentro, ¿sí? Siguen un inverso esquema. Van desde adentro hacia afuera. ¿Qué explica que tú actúas de la forma en cómo actúas? ¿Por qué tú quieres hacer una cosa y no otra cosa? Como por ejemplo, yo cuando termine esta clase voy a tomar una tacita de café, me voy a bañar de nuevo y me voy a tirar en la cama a ver una película. ¿Qué es lo que explica eso? ¿Por qué quiero ver una película en vez de, no sé, ponerme a jugar un videojuego o ponerme a leer? Ya, eso se explica en base a los procesos volitivos que tienen que ver con los deseos, la motivación, la inspiración que tiene una persona. Acá tendremos pues los deseos, la motivación, la ansiedad, etcétera, etcétera, ¿sí? Y las clases van a estudiar a estos procesos, los cognitivos, los volitivos y los afectivos. De estos, ¿cuáles van a ser los más importantes? Los cognitivos. ¿Por qué? Porque son los que permiten una imagen, un conocimiento del mundo. ¿Tú cómo vas a amar? ¿Cómo vas a desear? ¿Cómo vas a sufrir? ¿Cómo vas a sentir placer si en primer lugar no conoces? Entonces, esta es la importancia de los procesos cognitivos. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser las características de los procesos mentales? Pues bien, los procesos mentales, a diferencia de la conducta, son invisibles, ¿de acuerdo? Por tanto, si yo quiero estudiar los procesos mentales, debo de ver la conducta. Ya, pero si nos ponemos un poquito más exquisitos, si nos ponemos un poquito más estrictos, un poquito más técnicos, podemos decir de los procesos mentales lo siguiente. Que son subjetivos, es decir, tú no piensas una cosa de la misma forma como otra persona la piensa. Lo que yo entiendo de psicología no es exactamente lo mismo que tú vas a entender de psicología. El proceso mental entonces es único e irrepetible en cada quien. Es intransferible. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo en mi cabeza no lo vas a tener exactamente tú en tu cabeza. No hay ninguna forma en la que yo pueda agarrar los conocimientos de mi cabeza y pasártelos a la tuya. Los procesos mentales entonces son intransferibles. Otras características que podemos adicionar son las siguientes, que son temporales o espaciales, porque siempre surgen en referencia al espacio, al tiempo. Es decir, no hay ningún conocimiento, no hay nada que no surja, se hace función al espacio o al tiempo. A ver, trata de pensar en algo que esté más allá del espacio, del tiempo. Algo que no se explique en función del espacio, del tiempo. Es imposible, no hay. Son imperceptibles también los procesos mentales, a consecuencia de que lo que yo pienso está en mi cabeza. Viéndome tú a los ojos, no vas a poder ver lo que yo estoy pensando. Entonces, esos procesos van a ser imperceptibles. Otra cosa que podemos agregar es que lo que nosotros pensamos tiene una estrecha relación con nuestros procesos físicos. Como por ejemplo, si es que tú te pones a pensar en algo que te duele, en una separación de una relación romántica, por ejemplo, uno literalmente lo siente en el pecho. De ahí surge la famosa metáfora, ¿no? De que se rompió el corazón de uno, porque en realidad uno lo siente como un dolor físico. Entonces, lo que uno tiene en su cabeza afecta en su cuerpo. Lo mismo ocurre con la excitación sexual. Ponte a pensar en alguien que te gusta, tu cuerpo va a cambiar. Lo mismo ocurre con el miedo. Ponte a pensar en algo que te dé miedo, tu cuerpo va a cambiar. Estás frente a algo que te da miedo, primero lo capta tu mente y luego tu cuerpo acciona una respuesta. Bien, chicos, estas van a ser entonces las características de los procesos mentales y la psicología va a tener un montón de relaciones con otras ciencias. Por motivos de tiempo solo lo voy a mencionar, chicos. La biología, la neurología, la química, acá pueden ver luego en su material exactamente cómo es que se relaciona uno con otro.
Este material está hecho en base a muchos otros materiales que he encontrado por ahí, mi propia experiencia personal. Les recomendaría, chicos, que tengan una carpetita especial en un USB o en OneDrive, en Google Drive, en Mega, qué sé yo, y que ahí guarden todos sus aparatos. Y miren, chicos, ustedes se pueden crear una cuenta de Adobe, así como también hay cuenta de Office, ¿no? Como por ejemplo hotmail.com, msn.com, hay cuenta de Google Drive, gmail.com. También hay cuentas de Adobe. Con el programa Adobe Reader, bueno, Adobe Reader, tú puedes entrar a las y puedes anotar, puedes subrayar, puedes resaltar y todo lo que tú hagas se va a quedar guardado automáticamente en la nube. Es una forma de simular el estudio físico. Si no tienes una impresora o un lugar donde imprimir, es lo mejor que puedes hacer. Al menos a mí, antes de comprarme mi impresora, esto que te estoy diciendo me sirvió mucho. Aparte que sirve, ¿no? Para poder tener todas las cosas en orden, seguir un método. No desesperarse. Si tú tienes todo desesperado, te vas a desesperar, no. Si tú tienes todo desordenado, te vas a desesperar, no vas a aprender. Pero en cambio, si lo tienes todo ordenado, hasta virtualmente hablando, ¿no? Su carpetita de OneDrive, de Google Drive, qué sé yo, créeme que las cosas se te van a hacer más simples. Bien, entonces la psicología tendrá relaciones con la biología, la neurología, la química, la genética, la ecología, la física, la psiquiatría. Ojo, psicología es una cosa, psicoanálisis es otra cosa, psiquiatría es otra cosa. Por tiempo, eso lo trataremos en otra sesión de clases, ¿sí? La sociología, la historia, a ver, eh, la economía, las ciencias políticas, la antropología, las matemáticas y la estadística. Bien, chicos, entonces a ver qué horas son. Ya. Vamos a hacer unas cuantas preguntas hasta las 11:10. Vamos a tratar de hacerlo rápido. Y luego hacemos habilidad verbal. Bien, chicos, entonces, bien. Ustedes pueden responder por medio del micrófono, por medio del chat. No se sientan asustados, intimidados. Si se equivocan, pues bien, posiblemente muchos de ustedes están viendo estos temas por primera vez. Y si respondes una, dos bien, está bien. Imagínate lo que va a pasar cuando tengas tu separatita, sea virtual, sea impreso, y luego lo leas una vez. Pues lo vas a aprender y quizá mucho mejor que yo. Y si respondes bien ahora, pues siendo la primera vez que estás escuchando estos temas, vas en buen camino. Créeme que las personas que más se equivocan son las personas que al final aprenden más. Un detalle medio secundario, por ahí acaba de decirlo, y lo agradezco mucho al coordinador Ángel, ¿no? Es que bueno, sí, terminé la carrera en primer puesto, pero yo cuando empecé la carrera la empecé muy mal. ¿Por qué? Porque tenía muchas dificultades en contra. Jalaba los cursos, los profesores me sacaban del salón, era bastante feo. Pero luego, organizándome y haciendo un montón de otras cosas, he podido terminar en primer puesto y tengo una constancia y un montón de documentos por ahí que lo prueban, no es que logro. Entonces, chicos, no es algo determinante, pero si yo he podido hacerlo con todo en contra, pues imagínate tú, que estás en una situación mucho mejor que la mía. Si tú quieres algo, solo con tu método, con límites, espacios de recreación, y vas a poder ingresar como quien toma una siesta. No es nada dramático, no es nada de otro mundo. Nuestra sociedad, ¿no? Como está enfocada siempre en el placer, siempre en la joda, pues bueno, nos dice la idea, nos mete la idea de que estudiar es algo sacrificado, algo doloroso, cuando en realidad no es algo así. Estudiar debe ser algo divertido, algo complementario, algo natural, como por ejemplo jugar videojuegos. Yo juego muchos videojuegos, es otro de mis vicios. Y eso no es excluyente de mis estudios, mis investigaciones. Entonces, si te equivocas en este curso, en otro, desde la psicología, desde mi experiencia personal, no tengas miedo, porque créeme que si te esfuerzas y le pones huevos y ovarios, al final los que se equivocan son los que obtienen mejores resultados. Bueno, chicos, sin tanto drama, estas son solo preguntitas. A ver, ¿cuál será la respuesta del primer ejercicio? A ver si hay alguien por ahí me dice algo. La Sea D. por chat, sea por La micrófono. D.
Así es, muy bien, son los procesos mentales, muy bien. Cuando estén en Word, control N, para poner en negrita nomás. A ver, número 2. Cuando decimos que hay un paciente con amnesia, debido, o sea, porque a una lesión cerebral, ¿qué finalidad de la psicología se han puesto en práctica? Tú tienes una amnesia, sufres amnesia, porque tuviste una lesión cerebral. La de Modificación. No, esa explicación, chicos. Explicación. Sí, muy bien. Es la primera vez que están escuchando esto seguro, así que no se traumen, chicos. Hay mucha gente que mete la pata, la primera, la segunda clase y luego ya no vuelven a asistir, créanme. Lo entiendo, pero me parece algo medio tonto, así que no se preocupen, chicos. Créanme, los que se equivocan al final son los que salen mejor, los que aprendemos más. Eh, Número 3. La psicología estudia la vida mental, los procesos mentales, a través de la observación y la descripción de qué. La observación. ¿Qué cosa de acá es observable? Comportamiento. Exacto. Comportamiento, conducta es lo mismo, ¿sí? Solo que si queremos diferenciarlo, el comportamiento es cómo tú te sueles comportar, tu personalidad. En cambio, tu conducta es cómo estás ahorita mismo, en este preciso momento. Pero por lo general, conducta y comportamiento son lo mismo, ¿sí? La memoria no es visible, el alma no es visible, la conciencia no es visible, los fenómenos psíquicos son invisibles, en cambio el comportamiento sí, es visible. Ahora, número 4. ¿Cuál de los siguientes fenómenos no es un hecho psicológico? Llover en época de verano. la de Claro. la Sí, mira, No, todo lo que mentira. hacemos es psicológico. Claro, todo lo que hacemos es psicológico, chicos. Y hay, mira, las mejores historias de literatura, de videojuegos, la mejor música, es la que más se ha nutrido de lo psicológico, chicos. La que más se ha nutrido de, digamos, el conocimiento del alma, la intimidad de cada quien. Todo lo que es humano es psicológico. Ya, pero en cambio, llover en época de verano, la naturaleza no tiene algo así como una conciencia, la naturaleza no es una persona, no puede tener entonces procesos mentales, como no tiene procesos mentales, no es algo psicológico. La respuesta de la 4 es la D. Ahora, número 5. En lenguaje científico, ojo, en lenguaje científico, la observación del comportamiento agresivo de un niño, ¿con qué propósito psicológico se hace? La C. Exacto. Controlar y modificar. Corregir es una palabra que, claro, si tú mandas a tu chivolo a un psicólogo, es obviamente para que lo corrija. Pero si nos ponemos estrictos en lenguaje científico, corregir es una palabra que tiene connotaciones morales. Y ojo, te contaré, la ciencia no es inmoral, pero sí es amoral. ¿Qué significa esto? Que la ciencia no es ni buena ni mala. Su aplicación puede ser buena o mala, pero la ciencia en sí misma no es ni buena ni mala. En la ciencia no hay ética ni moral que vale. La ciencia es amoral, ojo, no inmoral. Inmoral es ser malo, pero en cambio amoral es que no es ni buena ni mala. Entonces, palabras relacionadas a la moral, a lo bueno, a lo malo, no entran en la ciencia. Como corregir es una palabra con una connotación moral, se deja a otro lugar, se bota. Controlar y modificar en estricto lenguaje científico. Eh, Ahora, hasta el número 10 y hasta el número... No, creo que esto va a ser lo último, chicos. Chicos, una consulta. Después de las 12, ¿ustedes tienen algún receso u otra clase? otra clase. Física. Wow, entonces hay que respetar el horario, chicos. A ver, en habilidad verbal tengo 20 preguntitas nomás. Ya. 6. Toda conducta o comportamiento humano, ¿qué cosa expresa?
Ya yo les diré procesos de la La vía C. mental. Exacto, la C, muy bien. Ahora, número 7. Cuando se produce un estado afectivo emocional, por ejemplo, el hecho de vivenciar un temblor, o sea, cuando tienes miedo, ¿qué tipo de comportamiento ocurre en ti? Cuando tienes miedo. Ya es la D. Ahora, 8. ¿Qué tipos de comportamientos existen? Todos los anteriores. Todo comportamiento siempre, todas las anteriores también. Les voy a pasar la separata ahorita, no se preocupen. Ahora 10. ¿Cuál de las siguientes alternativas hace referencia al objeto de estudio de la psicología científica? Ojo, esto va a ser lo último, ¿sí? La psicología científica. ¿Qué estudia la psicología científica? La A. La, La personalidad y los trastornos de la mente, ya. Está bien, pero hay algo más específico. La D. Es la D. ¿Sí? Del alma no se puede hablar científicamente, ¿sí? El alma, como te digo, es algo propio de la creencia religiosa, en cambio la ciencia es otra cosa. El alma no puede ser objeto de discurso científico. Entonces, la respuesta de la 10 será la de el comportamiento y los procesos mentales. Bien, entonces lo de psicología lo dejaremos acá, pasaremos a habilidad verbal, chicos. Habilidad verbal es mucho más participativo, ¿sí? Les voy a pasar por aquí la separata. En caso no les llegue por acá, igualmente yo les comparto esto al final de la clase vía WhatsApp al responsable del salón. Uy, no puedo compartir vía archivo de frente. Ya, después se los paso vía WhatsApp. No se preocupen. Bien, entonces vamos a lo de la habilidad verbal, chicos. A ver. Mi mamá está abajo dando clase. Si se escucha por ahí algún sonido o algo así, me disculpan. Mi mamá está viéndose. Bien, chicos, el primer tema que vamos a desarrollar en habilidad verbal, ¿se me logra escuchar para empezar? un poco intercortado. Un poco intercortado. Ya. Y ahí se me puede escuchar bien. A ver, voy a desactivar mi video. Ahí se me puede escuchar mejor y más fluidamente. Más o menos. Más o menos, profe. De acuerdo, de acuerdo. Más o menos, profe. Gracias, gracias. Esto, a ver, un momentito, chicos. Tengo por acá algo que me sirve exclusivamente como micrófono. A ver, un momentito. Un momentito. Bien. A ver. Este es un micrófono viejito, pero como tal cumple su función. A ver. Chicos, ¿ahí me pueden escuchar bien? Sí, se lo escucha bien. Sí. Muchas gracias, chicos. A ver, vamos a poner... Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, miren, lo primero que nosotros debemos de hacer para poder resolver este tipo de ejercicios, algo bastante simple, chicos, es definir la premisa. Ya. ¿Qué cosa asumimos aquí por premisa? Por premisa asumimos a la palabrita que sale acá en un principio, ¿de acuerdo? Si es que nosotros no sabemos cuál es el significado de esa palabrita, no podremos resolver el ejercicio. Entonces, primero hay que definir esta palabrita extemporáneo.
Y en función a si hemos definido o no esta palabra, podremos resolver las otras. Bien, entonces, ¿qué cosa es lo extemporáneo? Bien, lo extemporáneo es aquello que se hace fuera de tiempo, ¿sí? Como por ejemplo, matrícula extemporánea. Imagínate que la fecha de matrícula era del 10 al 15 y sin embargo tú te estás matriculando el 20. Ya, ¿qué cosa aplicaron contigo? Una matrícula extemporánea. Extemporáneo, lo que se hace fuera del tiempo establecido. Entonces, un antónimo, ¿qué cosa va a ser? Un antónimo va a ser una palabra contraria, ¿de acuerdo? Una palabra que se opone en su significado a la premisa. Si la premisa es extemporáneo, el antónimo, pues, debe de ser una palabra opuesta, lo más opuesta posible a extemporáneo. Bien, entonces, si extemporáneo es aquello que se hace en un momento ajeno, en un momento exterior, en un momento lejano al determinado, al establecido, el contrario será oportuno. ¿Por qué? Porque oportuno es lo que se hace en el mejor momento posible. Oportuno es lo que se hace en el momento en el que debía de hacerse algo. Como por ejemplo, matrícula extemporánea, como les decía. Se matriculó fuera del tiempo establecido. En cambio, él se matriculó oportunamente. ¿Qué significa esto? Que él se matriculó en el momento preciso, en el momento en el que debía de matricularse. Bien, chicos, entonces, ahora sí les dejo carta blanca a ustedes. Yo voy a leer los ejercicios. La mecánica es la siguiente. Yo leo el ejercicio y en caso ustedes no entiendan una palabra, me consultan, yo les digo cuál es el significado de esa palabra. Y normal, chicos, normal. Por favor, con absoluta confianza, consulten, sea por vía de un mensaje personal acá en Zoom o por medio del micrófono, sería mucho mejor, cosa que lo que tú no entiendes también lo pueden aprender los demás. Bien, ejercicio segundo, tornadizo. Y tenemos paciente, inactivo, inamovible, consistente y constante. Inamovible. Ya, pero Constante. hay que ver qué cosa o quién es el tornadizo. Es algo que cambia con gran facilidad. Exacto, muy bien, pero ¿hablamos de un objeto o de una persona? Ya, hablemos de objetos y personas al mismo tiempo, ¿sí? Tornadizo es el objeto o la persona que cambia el mismo, no, que cambia mucho, ¿sí? Que no tiene un lugar, una posición fija. Ya. Entonces, tenemos que buscar un antónimo que designe a una persona, a una cosa, que se quede en un mismo lugar, que esté fija en un mismo lugar, que La C. siempre esté en el mismo lugar. La C. No. La B. Constante. Exacto. Claro, constante, muy bien. No estamos hablando solamente de objetos, sino también de personas. Por eso, en vez de poner la C o la D, estamos poniendo la E, constante. Como por ejemplo, sus valores morales son constantes. Si dice que no roba, toda su vida no va a robar. Entonces, Profesor, chicos. ¿por qué no la D? Porque la D es una palabra que se aplica solo a objetos. En cambio, constante es una palabra que se aplica no solo a objetos, sino también a personas. Consistente, inamovible, inactivo, se aplica a objetos, mientras que constante no solo se aplica a objetos, sino también a personas. Claro. Por eso estamos escogiendo la E en vez de otras. Chicos, ¿ha quedado esto último claro? Sí, profesor. Sí, profe. Gracias. Miren, en caso tengan alguna pregunta, algo que no se haya entendido, algo con lo que no estén de acuerdo, normal, chicos, por favor, saquen garras y dientes, normal. Pregunten, cuestionen. La educación es para eso, para aprender a pensar con la propia cabeza. A ver, número 3, absorber. Bien, ¿qué cosa significa absorber? Como por ejemplo, les conté que yo en la mañana, después de mucho tiempo, me afeité.
que era lo que hacía mi piel. Mi piel absorbía la loción para afeitar o el agua, etcétera, etcétera, diversas sustancias. Si absorber significa hacer pasar una sustancia por un filtro, en este caso mi piel. La D. A ver, exhalar es de aire, ¿sí? Exhalar es de aire. Emerger. La C. A ver, veamos. Yo puedo absorber aire, claro, pero mi piel también puede absorber agua. ¿De acuerdo? O como por ejemplo, hay algunos animales que producen un veneno, sean serpientes, sean ranitas, y hay algunas tribus indígenas que absorben el veneno de ellas, pasándoles la lengua detrás de la espaldita de las ranitas para poder drogarse y así hacer sus ceremonias chamánicas. Justo ayer estaba viendo un documental de eso, por eso se me ocurrió eso. Ya, pues entonces, ¿qué están haciendo? Están absorbiendo una sustancia. Entonces, ¿se puede absorber el aire? Sí, pero no solamente el aire. Así que si ponemos la D, estaría bien, pero solo tendría que ver con el aire. Ya. Entonces, la E, profe. A ver, emerger. Emerger significa algo que estaba oculto, algo que estaba sumergido, sacarlo. Como por ejemplo, el buceador emergió de las aguas. Estaba metido en el agua y salió de ellas. Estamos hablando no de una piel, no de un órgano, estamos hablando de una persona. Ya. En cambio, ¿qué cosa es secretar, chicos? Mira, secretar no tiene que ver con secretos, ¿sí? Secretar no significa guardar un secreto. Secretar significa que tus glándulas, tus órganos produzcan una sustancia y la boten hacia el exterior. Como por ejemplo, las secreciones de la rana son tóxicas y provocan alucinaciones. Mientras que tú cuando absorbes, agarras una sustancia desde fuera y la haces pasar para adentro, tú cuando secretas, o sea, cuando generas secreciones, tus órganos generan una sustancia y las botan hacia afuera. La respuesta entonces será secretar. Como les dije, nada tiene que ver con secretos, ¿sí? Por eso puse acá una X. X significa no. No tiene que ver con secreto, lo vamos a poner así. No tiene que ver con secreto. A ver. Ahora, número 4. Itinerante. Bien. Acá, como pueden ver, hay ciertas explicaciones para las palabras. Sí. Veamos en primer lugar qué significa itinerante. Bien, itinerante es el que no tiene una casa fija, para viajando mucho a raíz de su trabajo, a raíz de su estilo de vida, para de hotel en hotel o de casa de un amigo a casa de otro amigo. Como por ejemplo, los artistas famosos son itinerantes, no tienen un lugar de vivienda establecido. Solo cuando terminan su gira, algo así, pueden darse el lujo de volver a sus casas. Entonces, una persona itinerante no tendrá una residencia fija. En cambio, ¿quién acá será la persona que no tiene una casa fija? No, que sí tiene una casa fija. ¿Quién será? La D. Hincado. Claro, es afincado. Mira, permanente es claro, el que tiene una casa fija, ¿sí? Y está muy bien. Pero, si decimos permanente, no solamente estamos hablando de vivienda, también estamos hablando de otras cosas. Y acá tenemos que buscar una palabra que tenga que ver con lo que es vivienda, ¿sí? Como por ejemplo, pintura permanente, tatuaje permanente, amor permanente. Ya, puede haber una residencia permanente, casa permanente. Sin embargo, permanente se aplica también para otras cosas. Ahora, afincado, en cambio, se utiliza para hablar de la permanencia respecto a una casa. Si estoy afincado, significa que tengo mi casa, mi vivienda establecida.
tengo una residencia fija. Mientras el itinerante no tiene vivienda fija, no tiene vivienda, residencia fija, en cambio el afincado sí tiene una residencia fija. Bien, 4C. Ahora, 5. Bilordo. Bien, el bilordo es la persona floja, desmotivada, la persona que no hace muchas cosas, la persona que no concreta cosas, tiene un proyecto, no los termina, habla mucho, se llena la boca, como se dice coloquialmente, pero no termina de hacer las cosas. Ojo que bilordo nada tiene que ver con Bill. Sí, bilordo no es Bill. Bill es la persona mala. En cambio, bilordo es la persona floja, lenta, que no concluye sus proyectos. Ya. ¿Cuál será el antónimo de la palabra bilordo? Entusiasta. Entusiasta. Ya, pero tú puedes tener mucho entusiasmo, pero no puedes terminar. Enérgico. Disciplinado, la D. Tú puedes ser disciplinado, pero tampoco puedes acabar tus cosas. Enérgico. La B, enérgico. No. Hacendoso. Claro, el hacendoso es el que sí termina sus cosas. El que hace muchas obras. Mira, esto puede sonar muy duro, sí, pero puede ser muy entusiasta, puede ser muy disciplinado, pero aún así no puedes lograr tus objetivos. Entonces, es una recomendación que seas entusiasta y disciplinado. Se recomienda a todo estudiante que sea entusiasta y disciplinado. Sin embargo, no solamente hay la necesidad de entusiasmo y de disciplina para poder entrar a una institución de formación, sea la que postules, sea cualquiera la que postules. Como por ejemplo, si es que tú lees un montón de libros, pero no sabes retener esta información de libros y solo la repites, pues por más entusiasmo, por más disciplina, no vas a poder ingresar. Y disculpa, pero lamentablemente hay una idea mala, un concepto malo de estudio que se nos ha implantado en nosotros. Bien, entusiasta, disciplinado, ya, eres chamba, pero eso no significa que termines tus cosas. En cambio, hacendoso significa que sí, que los terminas. Bilordo, flojo, desmotivado, no termina sus proyectos. Esto es lo característico. Y ojo, bilordo no es Bill. Ojo con esto. Bien, 5E. Ahora, número 6, sigilo. Bien, ¿qué cosa es sigilo? El sigilo es una serie de movimientos, una serie de precauciones que sirven para que en terreno, en lugar enemigo, nosotros no seamos detectados. O para que no se descubra algo que, digamos, no queremos que se vea. Como por ejemplo, una vez le hice una sorpresa a mi novia. Tengo una novia desde hace 5 muy felices años, por cierto, se llama Claudia. Y entonces, si yo quería regalarle el regalo en un momento muy específico, sin que ella lo notara, tenía que ser sigiloso con ese regalo. Entonces, chicos, ¿cuál será el antónimo de sigilo? Si sigilo significa ocultar. Indiscreción. Claro, muy bien. Respuesta de las 6, la B. Muy bien. Ahora, claro, es indiscreción. Sale, por decirlo así, literalmente al ojo, pero siempre hay que tener una justificación bien formal. Siempre hay que tener una justificación bien justificada, valga la redundancia, de lo que nosotros hacemos. ¿Qué significa parsimonia? Mira, parsimonia es el que tiene modales o el que tiene unos modos muy refinados para poder hacer las cosas. Como por ejemplo, una cosa es agarrar cualquier taza y hacerte un café a lo loco. Y otra cosa es tomar café como toman esas personas así refinadas, cultas, en tacitas chiquitas, agarrando solamente la taza con un dedo índice y un dedo pulgar, en determinada posición sentado. Ya, eso es parsimonia.
Una cosa es fumar al loco, todo desesperado, ya. Y otra cosa es fumar con elegancia, un puro. En vez de fumar un cigarrillo todo desesperado, todo rápido. Otra cosa es fumar un puro, que es casi todo un arte. Eso es parsimonia, ¿de acuerdo? Una cosa es caminar todo feo, todo desequilibrado, y otra cosa es caminar con un orden, con una gracia tal, que todo el mundo se te queda mirando y diciendo, hey, qué persona tan bella, tan simpática. Eso es parsimonia, ¿sí? Bien. Ahora, número 7, siervo. Ya. Miren, el siervo es el servidor de algo. ¿El siervo a quién sirve acá? Entre estas alternativas, ¿el siervo a quién sirve? ¿Al Señor? Claro. Miren, chicos, la historia se suele concebir en pares, ¿sí? Hay muchas formas de concebir la historia y una de ellas es concebir a la historia en pares. Como por ejemplo en la Edad Antigua, la historia sería una lucha entre señores esclavistas y esclavos. En la Edad Media sería una lucha entre siervos y señores. Y en la Edad Moderna sería una lucha entre obreros y proletarios. Esa es una de las tantas formas de concebir la historia. Yo no estoy muy de acuerdo con ella. Pero bueno, si pensamos en un señor, inmediatamente hay que pensar en sus siervos, ¿sí? Ahora, ¿por qué no monarca? ¿Por qué no podría ser monarca? Mira, monarca es el rey. Mon, de mono, que significa uno solo, y arca, que significa poder. Monarca, el que está destinado para el poder, poder en donde uno solo gobierna, la monarquía, el rey. Ya, ¿y el rey tiene sus siervos? Claro, pero no solamente el rey tiene siervos. Había un montón de autoridades que tenían también siervos, sean duques, sean condes, sean marqueses, sean simples propietarios de tierras, como ocurría en la Edad Media. En la Edad Media, recuerden, el poder estaba en la tierra. Si es que ahora el poder está en la industria, si es que ahora el poder está en la propiedad intelectual, ya, antiguamente el poder estaba en la tierra. Tú podías tener un montón de tierras, las habías heredado de tus padres, tus abuelos, ya, pero si no tenías gente que las chambeara no eras nada. Por eso en la Edad Media surgió esta relación llamada feudalismo, en donde tú tenías a un señor feudal que tenía sus tierras y tú tenías los siervos, que eran los que trabajaban estas tierras. Dependía entre el siervo, el señor, cómo se dividían las tierras, cómo se dividían los recursos. Y pues el señor obtenía ciertos privilegios respecto al siervo, ¿sí? No solamente era una relación laboral, era una relación personal, una relación religiosa incluso. Cuando se hacía esta ceremonia del vasallaje, por ejemplo, había siempre presencia de la iglesia. En la Edad Media la iglesia era una institución muy, pero muy poderosa. Y pues había una serie de prácticas que en esa época estaban bien, pero que en nuestra época serían pues horribles, como por ejemplo cuando el siervo, y esto es verdad, se iba a casar con su mujer, el consumar el matrimonio con la mujer era pues mantener relaciones sexuales, ¿no? Recuerden que antes la virginidad era muy apreciada. Ya, pero si el señor tenía un siervo y el siervo se iba a casar, el señor tenía que estar primero con la mujer. Es decir, antes de que el hombre estuviese con la propia mujer con la que se ha casado, esta mujer tenía que pasar por la cama del señor. Y esto era una costumbre social muy aceptada, vista incluso con buenos ojos. ¿Por qué? Porque era una demostración de poder. Era una demostración de poder del tipo, mira, yo soy tu señor, tú eres mi siervo, entonces lo que tú tienes tiene que pasar primero por mi cama, tiene que pasar primero por mis brazos. Y esta es una idea que ha quedado pues todavía en nuestras cabezas, ¿no? Los hombres compiten y se sienten orgullosos de decir, yo la he sacado de virgen y cosas así por el estilo, cuando en realidad no importa si seas el quinto, el sexto, el milésimo o el primero, lo que importa es que haya amor, haya comprensión, haya intimidad entre ambos. En la sexualidad se suele mucho exagerar ese tipo de cosas, obviando lo que en realidad es importante.
Si es que eres el primero, si eres el segundo, si ella ya estuvo con otros hombres, ya no vale la pena. Son ideas tontas, chicos. Son ideas tontas y bastante inmaduras. De la misma forma, como decir, las chicas con más senos, con más trasero, los hombres con penes más grandes generan más placer. Tanto sí como tanto no, pero la sexualidad no se reduce solo al tamaño de una cosa, ¿sí? Desde la psicología se pueden decir muchas cosas al respecto, ¿sí? Pero no estamos en psicología, estamos en RD. Solo les decía esto porque les va a servir mucho en su vida también. Bien, chicos, ahora ejercicio octavo. Terciar. Ya, terciar acá significa agarrar un recurso escaso y dividirlo en partes pequeñas. Como por ejemplo, imagínate que en un país hay escasez de arroz. ¿Qué es lo que van a hacer con el arroz? Lo van a terciar. Lo van a poner en partes pequeñas. También terciar significa mezclar, como por ejemplo hay algunos vivos que agarran el arroz y lo mezclan con plástico, sí, con plástico, y te lo venden como si fuera arroz. 2/3 partes es arroz de verdad y 1/3 es arroz de plástico. Imagínate, tú te puedes comer eso. Ya, pero también terciar significa poner un arbitraje. Es decir, entre dos partes que están enemistadas, tú sirves de árbitro. Como por ejemplo, imagínate, mi amigo se pelea con su novia. Yo llego de sorpresa a la casa de ambos y entonces la novia y mi amigo me salen como que yo hacía el juez. Él me dijo tal cosa, pero él hizo tal cosa, tal y tal. Y yo como que lo siento, como si fueran bebitos y les digo ya, ¿cómo empezó todo? ¿Eso qué significa? Significa arbitrar, terciar. Terciar entonces significa administrar un recurso escaso, cuidarlo, y también significa arbitrar, servir de juez entre dos o más partes que tienen un conflicto. Ya, ¿cuál será acá el contrario? Violentar, dispersar, apartarse, escindir o malquistar. ¿Cuál será aquí la Dispersar. respuesta? ¿Cuál? La B. Dispersar. A ver, no, no es esa. A ver, ¿cuál será, chicos? La E. Sí, es malquistar. Muy bien. Y de hecho, malquistar tiene ambos significados, te contaré. Malquistar significa malgastar. Si es que en terciar tú ahorrabas, en malquistar tú gastas. Como por ejemplo, he malquistado mi sueldo, he despilfarrado mi sueldo. Chicos, por cierto, cuiden mucho su dinero en esta época. Ahora, arbitraje. Malquistar significaría poner a dos personas en contra, ¿sí? Yo soy, por ejemplo, muy fanático de Star Wars, te recomendaría mucho que lo veas. Muy, muy buenas películas y series, a excepción de las 3 últimas películas. Y tú tienes al emperador Palpatine que pone a toda la galaxia, a todos los planetas a pelearse entre sí, para que en medio de esa guerra él se alce como emperador de toda la galaxia. El que ha hecho, ha malquistado planetas. Es decir, ha generado una guerra, una discordia entre ellos. Si es que en terciar tú arbitrabas, o sea, eras una parte negociadora que buscaba la paz, en malquistar tú opones, tratas de generar guerra, conflicto. Respuesta de la 8, la E. Por cierto, quizá Star Wars es la mejor saga jamás contada. Quizá. Eh, Número 9, a ver, altruismo. Bien, ¿qué cosa es altruismo? Altruismo es hacer las cosas desinteresadamente, ¿sí? Y hacerlas con un propósito moral. Como por ejemplo, si es que tú eres un empresario y tienes cierto dinero, puedes ir y hacer una obra benéfica en favor de unas personas pobres. ¿Tú qué estarías haciendo? Estarías siendo altruista. ¿De acuerdo? El altruismo también no significa solo ayudar, también significa sacrificarte en favor de otros miembros de tu especie. Como por ejemplo, hay un grupito de alces y hay un alce de estos que es un poquito más débil a comparación de los demás. Viene la leona, porque los leones machos no cazan, viene la leona, salta y agarra justo a este ciervito. Y este ciervito, en vez de correr, de defenderse, se deja comer para que los demás huyan.
¿Esto qué cosa es? Es altruismo. Deja de pensar en sí mismo para pensar en los demás. Esta es una forma de selección natural de lo que hablaba Charles Darwin. Entonces, el altruismo es hacer cosas pensando no en ti, sino en otros, con un propósito moral, con el propósito de beneficiarnos. ¿Ya? ¿Qué será aquí lo contrario? Egoísmo. Claro, muy bien, egoísmo, muy bien. En el egoísmo, tú haces cosas pensando solamente en ti. Ya, ¿y cómo diferencio entonces egolatría de egoísmo? Ya. Si es que yo me veo frente al espejo y digo, yo soy lo máximo, soy superior, no hay nadie como yo, eso es egolatría. Pero en cambio, si tú estás con tus hermanos, hay un pollo, tenías que compartir el pollo con tus hermanos y te lo comes todo, eso sería egoísmo. La egolatría es el culto al individuo. En cambio, el egoísmo es cuando los objetos te los dejas solo a ti. En este caso, en el altruismo, el animal ha renunciado al más grande objeto, al más preciado objeto que pueda haber. ¿Cuál? La vida. O tú como empresario tienes un objeto que es el dinero, te sobra un poco y haces ayuda. ¿Qué estás haciendo? Estás renunciando a un objeto y lo estás compartiendo con otros. Ya, en cambio, en el egoísmo, todos los objetos te los dejas para ti y no compartes, no se lo das a otro. Esa es la diferencia entre egolatría y egoísmo. ¿Sí? Bien, respuesta E. Pero ahora miren, ¿qué cosa es cicatería? La cicatería es, ¿cómo te puedo decir? El ser muy conservador, muy cucufato. Como por ejemplo, una vez un padre de familia, cuando trabajaba en un colegio, dio una muy buena alumna, que ahora está en universidad, eh, se quejó. Se quejó porque me decía, mi chica está desorbitada, está muy mal. ¿Por qué? Porque una vez salió con su grupo de amigos en una reunión de lo más saludable, los chicos no tomaron, yo fui testigo, no tomaron, hicieron nada malo, con una minifalda. ¿Y cuál es el problema? Pero bueno, el señor estaba molesto por esa razón. Es decir, la chica era buena estudiante, buena hija, ahora buena mujer, porque ya ha crecido y está un poco mayor. Y pues el padre le tomaba más importancia el hecho de que se había puesto una minifalda en vez de ponerse, no sé, orgulloso, feliz por tener una buena estudiante como hija. Eso es cicatería, ¿de acuerdo? El ser cucufato, mujigato, conservador, ¿sí? Y ahora, ¿qué cosa es la misantropía? La misantropía es el desprecio general hacia todos los hombres. Ojo, y no estamos hablando de hombres en el sentido de varones, sino hombres en el sentido de humanidad. El ser humano es una criatura viciosa, es una criatura mala, es una criatura egoísta, odio al ser humano. Eso es misantropía, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, tú te levantas, ves las noticias, ves que asesinan, violan, que la gente es ignorante, ya, pues te conviertes en un misántropo. Odio a la humanidad. Eso es misantropía. Bien, la respuesta de la 9 será la egoísmo. Ahora, número 10, apostatar. Bien, hubo un personaje histórico, te contaré, llamado Juliano el Apóstata, que sirva para poder entender esto. Juliano el Apóstata fue un emperador romano en la época en la que Roma ya fue cristiana. Recuerden que al principio el cristianismo fue perseguido y luego el cristianismo se convirtió en religión oficial de Roma. Y entonces los emperadores eran todos cristianos. Pero hubo un emperador llamado Juliano el Apóstata, que de lo que era cristiano, de lo que lo habían formado en el cristianismo, inició una persecución contra los cristianos. Destruyó iglesias cristianas, mató a cristianos y trató de volver a Roma a sus antiguos dioses, Júpiter, Venus, etcétera, etcétera. Entonces, de lo que él tenía una religión, una doctrina, él traicionó esta doctrina, tanto en la teoría como en la práctica. Eso es ser un apóstata. Tú estabas dentro de una religión, dentro de una doctrina, y tú te sales de ella. Y no solo te sales, sino la atacas.
Entonces, ¿cuál será el contrario de apostatar? Asumir. No. O sea, asumir está bien. Yo asumo la religión cristiana, por ejemplo. Pero hay uno que es más preciso que se utiliza para religiones. Hay un verbo más preciso que se usa solo para Profesar. religiones. Exacto. Yo profeso la fe católica, por ejemplo. Apostatar significaría atacar una fe. En cambio, profesar significaría defender, tener una fe. Yo profeso la fe musulmana. Yo profeso la fe católica. Muy bien, la respuesta será la C. Ahora, confesar, ojo con esta palabrita, significa admitir tus faltas, en lenguaje cristiano, tus pecados, frente a una persona autorizada moral y espiritualmente para poder darte consejo espiritual y perdonarte en nombre de Dios. Ya. Pero confesar acá debe de diferenciarse de confesión. ¿Sí? ¿Cuál es tu confesión religiosa? Acá confesión religiosa significa religión, ¿sí? Personas de cualquier confesión deben de convivir juntas. Acá confesión significa religión. Confesión y religión en ese contexto son equivalentes. Ojo con esto. Cultura general. Ya, pero ahora acá confesar no tiene que ver con religión, ¿sí? Sino significa contar tus cosas simplemente. Yo maté a tal persona, por ejemplo. Mucho ojo con eso. Ahora, asumir, claro, está bien, tiene que ver con religión, como lo dijo nuestra compañera hace un momento. Pero asumir también significa otras cosas que no solo tienen que ver con religión, ¿sí? Como por ejemplo, yo asumo que robé tal dinero, podría decirse así. Yo asumo que te amo, le digo a mi novio, por decirlo así. Bien, ahora, número 11, abolengo. Eh, abolengo significa tus ancestros, toda tu familia que te antecede. Como por ejemplo, familias poderosas en el Perú, los Miró Quesada, los Ramírez, etcétera, etcétera. Tienes a su hijo, lo ves y dices, ah, él tiene buen abolengo. ¿Qué significa eso? Viene de buena familia. ¿Sí? Abolengo entonces serán tus ancestros, los que te anteceden, los que están antes de ti. ¿Cuál será el contrario de los que están antes de ti? La E. Claro, descendencia. Abolengo es todos tus ancestros, todo lo que están atrás. Descendencia es pues todo lo que están adelante. Abolengo es una palabra que se usa mucho para reyes, para emperadores, ¿sí? Como por ejemplo, hubo un emperador llamado Carlos I en España y Carlos V en Alemania, que fue emperador de 4 continentes al mismo tiempo, él solito, emperador de 4 continentes, de América, parte de África, parte de Asia y toda Europa. Imagínate, él tenía buen abolengo. Sus padres eran reyes, rey de España y por ende rey de las colonias americanas y de parte de África. Y el otro padre era pues emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y ya pues, el hijo de estos 2 reyes, del emperador y de la reina, salió Carlos I o Carlos V, tiene cualquiera de los 2 nombres, y por su abolengo, o sea, por sus ancestros, su herencia familiar, su sangre de nobleza, se comió solito 4 continentes. Imagínate eso. Así era la época del descubrimiento de América. Hombres con infinitud de tierras para él solitos. Y hombres deformes también, te contaré, porque para poder mantener el poder en sus familias, se cruzaban entre ellos. Entre hermanos tenían relaciones sexuales y salían hijos deformes con algunos problemas. ¿Todo para qué? Para acumular el poder en su misma familia y no dárselo a otras familias. Bien, ahora ejercicio número 12. Bien, ya que hablamos de historia, te contaré que en la antigua Roma hubo un filósofo llamado Pirrón de Elis que decía que no existe la verdad. Como él decía que no existe la verdad, él era un escéptico. ¿Quién es el escéptico? El que no cree en algo.
Como por ejemplo, ¿tú crees que las vacunas sean dañinas para las personas? Y tú dices, nah, yo soy escéptico frente a eso. Es decir, no se puede determinar si las vacunas serán buenas o malas para las personas. Solo por poner un ejemplo, ¿sí? Escéptico es el que dice no se puede conocer. Oye, ¿tú crees en Dios? Y hay una persona por ahí que dice, no, yo soy escéptico. O sea, no sabes si existe o si no existe. Ya. Entonces, pirrónico es el escéptico, el que no puede creer. Ya, ¿cuál será el contrario de esto? El que sí, Crédulo. claro, claro, créelo, muy bien. 12B. Ahora, 13, inextricable. Bien, inextricable es aquello que, que no se puede entender. ¿Cuál será la palabra contraria entonces? Entendible. Claro, es obvio. Pero miren, que esto sirve como oportunidad para poder hablar de otras palabras, ¿sí? Legible es algo que se puede leer, pero porque tú lo puedas leer no significa que lo vayas a entender, ¿sí? Mucho ojo con esto. Hay libros muy difíciles que no se pueden entender. Hay libros increíblemente difíciles, como por ejemplo La fenomenología del espíritu de Hegel. Es el libro más difícil que puede haber. Es casi imposible pasar de las primeras 30 páginas. Es muy, muy, pero muy difícil ese maldito libro. Muy difícil. Bien, ahora, rutilante. Rutilante es aquello que brilla, aquello que tintinea, como por ejemplo las estrellas. Ahora, ¿qué cosa es lo explicable? Lo explicable es aquello que le puedes hacer entender a otra persona. Pero para que algo sea primero explicable, debe de ser entendible, en primer lugar. ¿Cómo vas a explicar algo si en primer lugar no lo entiendes? Eso es lo que hace que sea la D en lugar de la E. Bien, ahora 14. 14, a ver, voy a fijarme la hora, 11:47. Subsumido. A ver, subsumido es algo que es incluido en un grupo, ¿de acuerdo? Tienes por acá, por ejemplo, el conjunto A, y en el conjunto A hay una persona y hay otra persona. Y luego tienes a otra persona. Esta persona va a ser subsumida en el conjunto A. O sea, fue incluida. Subsumido significa incluido. También significa absorbido. ¿Cuál será entonces el contrario de subsumido? Excluido. Claro, Excluido. excluido, muy bien. Ex significa lo anterior, pero ex también significa lo que está afuera, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, hemos viajado a los exteriores del Lima. Exterior, afuera. Exterior, entonces, no tiene que ver solamente con lo que está afuera, ¿sí? También tiene que ver con lo que está antes, ¿sí? Ex, por ejemplo, ex pareja. Ex también significa lo que está afuera, lo que está exterior. Incluso hasta en inglés se cumple esto. Exit, por ejemplo, salir. O como por ejemplo el verbo excitado. ¿Qué significa excitado? Una persona que tiene un placer tal que sale fuera de sí, como si el alma se separara del cuerpo. Eh, Ahora, número 15, acaudalado. Bien, el acaudalado es el rico, el millonario. Entonces, ¿cuál será el contrario de acaudalado? Escaso la A. No, La C. escaso. No. Miren, chicos, vamos por partes. Acaudalado es la persona. En cambio, escaso, ¿qué cosa es? El recurso. Como por ejemplo, el petróleo es escaso, podríamos decir. Escaso es una palabra que se aplica a objetos, no a personas. En cambio, acaudalado es algo que se dice una persona. Y si decimos de una persona que es escasa, pues es una forma peyorativa, o sea, una forma insultante de decir que es medio tonta, por decirlo así. Ahora,
Desvalido. Ya. Desvalido es la persona huérfana, ¿sí? Si nosotros decimos inválido, ¿hablamos de algo que no tiene valor o hablamos de un discapacitado? Ya. Pero si decimos desvalido, hablamos de una persona huérfana, es decir, de una persona que ha quedado sin protección alguna de sus padres y que pasa a servicio social, lo que son albergues y ese tipo de cosas. Ya, en cambio, ¿quién es el indigente? El indigente es el que no tiene recursos propios y se ve obligado a vivir en la calle, a vivir de la caridad. Profe, pero entonces, ¿podríamos poner humilde? Ya, pero humilde puede significar no solamente pobre, humilde es también el que no se cree frente a los demás. Hay, por ejemplo, millonarios que son humildes. Por ejemplo, el actor de Matrix, el de Cyberpunk 2077 también, Keanu Reeves, no sé si lo conocerán, es un actor millonario y todo, sí, pero aún así es muy humilde. Él toma el metro, o sea, el bus de Estados Unidos, solo que es subterráneo, y si ve a una señora por ahí que necesita sentarse, él siendo un actor que vale millones, él se para y le da asiento a la señora, como si nada. Se relaciona, congenia con las personas. Es humilde, entonces. Humilde no significa solamente pobre, ¿sí? Humilde significa alguien que al margen de sus riquezas valora a las demás personas, ¿sí? Por eso estamos poniendo indigente en vez de humilde. Bien. Número 15. B. Ahora, 16. Contiguo. Bien, contiguo es lo que está al costado, ¿sí? Al costado. Contiguo es lo que está al costado. Entonces, ¿cuál será lo contrario a lo que está a mi costado? Posterior. No, posterior Distante. es lo que también puede estar a mi costado. Extremo. Eh, ya, muy bien. Miren, Distante. miren, hay un problema con distante. Distante es algo que implica distancia, obviamente, pero aunque algo sea distante, aún todavía puede estar a mi costado. Como por ejemplo, yo tengo una casa y la casa de mi novia está en la misma recta de mi barrio, supongamos, pero aún así está distante. Mi novia literalmente vive a mi costado, pero aún así está distante. Entonces, contiguo al costado no se excluiría con distante. Contiguo es lo que está al costado. Y distante, claro, implica distancia, pero algo puede estar a distancia tuya aún estando a tu costado. En cambio, ¿qué es lo que pasa con extremo? Ya, extremo es lo que completamente se opone a tu posición. Como por ejemplo en trigonometría se habla de los extremos, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué cosa es luengo? Luengo es lo que es largo, lo que tiene una gran extensión. ¿Qué es intermitente? Intermitente es aquello que se repite una y otra vez. Como por ejemplo, imagínate que tú pones un TikTok, el TikTok se repite intermitentemente, ¿no? Es decir, se repite una y otra vez hasta que pasas tu dedo hacia abajo. Por eso, chicos, la respuesta en vez de ser la C es la D. Pero igual, el razonamiento está bueno, chicos. Respuesta de la 16, la D. Bien. Ahora, 17, avellanado. Bien. Avellanado es lo que es rugoso, lo que tiene protuberancias alrededor suyo. Como por ejemplo, imagínate una piel con granos, con muchos, pero muchos granos, o con muchas cicatrices. Esa será una piel avellanada, ¿sí? Entonces, si una piel avellanada es una piel con muchas de estas imperfecciones, ¿cuál será su contrario? Decidido. No, mira, decidido
es algo que tiene que ver con la actitud de las personas. En cambio, avellanado es algo que tiene que ver con la textura, ¿sí? Textura. Lozano. Claro, lozano. Una piel lozana, una piel suave, como de bebé. 17E. Decidido tiene que ver con la actitud de las personas, lo vuelvo a repetir. Como por ejemplo, estoy decidido a conquistarte o estoy decidido a ingresar. En cambio, lozano tiene que ver con la textura, con cómo es una cosa. 17E. Bien. Ahora, 18. Eclosión. Eclosión significa acá dos cosas, ¿sí? Eclosión significa cuando un huevo revienta y de ahí sale el polluelo, el dinosaurio, el animal que tenga que ser, ¿sí? Recuerden, los dinosaurios se reproducían por medio de huevos. Pero eclosión también significa origen, nacimiento de una especie. Entonces, si la eclosión es el origen de una especie, ¿cuál será su contrario? Extinción. Claro, muy bien. Sí, extinción, muy bien. Extinción. Hay muchas especies que lamentablemente se han expandido, que lamentablemente han desaparecido, chicos. Y debemos de ser conscientes al respecto, ¿sí? Yo, en lo personal, me entristece mucho el cómo están las cosas en lo que refiere a medio ambiente y esas cosas. Les recomendaría que sean conscientes con su basura, lo que se consume, lo que no, que sean también conscientes de su consumo de carne, ¿sí? A mí me encanta hacer parrillas, créanme que me encanta hacerlas con mi novia, pero también piensen que hay un animal que muere y sufre para eso. Hay que pensar muchas cosas respecto a nuestra relación con el medio ambiente, chicos. A ver, chicos, ¿qué hora es? 11:57 ya. Les voy a dar las respuestas de los dos últimos ejercicios. Congregar, acá sería dispersar, 19E. Y emérito, acá sería adocenado. Emérito es el que ya está graduado de algo. En cambio, el adocenado es el que recién se inicia en algo. Bien, chicos, entonces hemos concluido con la clase. Yo les envío desde acá un abrazo a la distancia. A ver, no sé si es que puedo activar la cámara, que está, sí. Se me van a cuidar bastante, por favor, aprovechen la oportunidad que tienen para poder estudiar. No saben cuántos buenos estudiantes, tanto míos como de mi madre y otros colegas, no pueden estudiar porque no tienen trabajo o porque por su casa no llega a internet. En un tiempo tan horrible como este, estudiar es un privilegio, chicos. Así que por favor, pónganse un cronograma, pónganse límites, un sistema de premios también. Los libros grandes, no les tengan miedo. Si tienes un libro de 300, 400 páginas, créeme, cuando estás frente a un libro de ese calibre, uno en su cerebro tiene la misma reacción de cuando está frente a un animal grande. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Agarras el libro y lo partes en partecitas chiquitas. Libro de 400, 500 páginas, pártelo en 20 partes, 30 partes, y así lo vas a poder leer sin miedo, de la forma más natural posible. Cada día lees 15, 20 páginas constantemente, y en un mes sin que te des cuenta habrás terminado un libro. Y así en 15, 20 minutos diarios puedes dedicar tiempo para 3, 4 libros en simultáneo. Encima te alcanza tiempo para poder jugar, ver películas, hasta hacer TikToks. Los estudios y la diversión, chicos, no son excluyentes. Los estudios no deben por qué ser en sacrificio. Bien, chicos, entonces ahora sí me retiro. Un abrazo a la distancia. Dejaré las separatas al responsable del salón. Cuídense. Gracias, profe. Igual usted cuídese. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias. profesor. Muchas gracias. Coincidimos el día jueves. Recuerden, literatura. Chicos, buenas. Por favor, no se olviden llenar su asistencia. En este momento se encuentra en la sala el profesor David Guadaña. Le damos la bienvenida. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, profesor? Buenos días. Ahí tiene el confitrión, ya tiene para compartir pantalla, profesor. Listo. Muy bien, tengan todos muy